Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo le va a los compañeros de la Juventud Peronista de Concordia? Nicolás, Abigail, buenas tardes. Si me escuchan, por favor, les pido un... Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Bárbaro. Bueno, hoy, lunes 21 de julio del 2025, vamos a comenzar desde la Escuela Superior Peronista. Hola, ¿qué tal, Abigail? Buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a comenzar con el curso de la Escuela Superior Peronista de primer nivel. Hoy toca, estamos a la mitad, hola Nicolás, estamos a la mitad del ciclo, estamos hoy en la sexta materia del programa, después ya diríamos que tenemos prácticamente ya el 50% de lo que es el curso realizado. Después viene Economía Peronista el próximo lunes, Organización Peronista, Técnica Peronista del Adoctrinamiento y Realizaciones Peronistas para cerrar el ciclo. Así que seguramente que vamos a cerrar el ciclo con realizaciones peronistas y va a haber, eso va a quedar un poco a criterio de cada uno de ustedes, una clase extra respecto a lo que es la conformación y el armado de un espacio físico llamado Unidad Básica, Movimiento o Agrupamiento Político, donde se pueden llegar a brindar algunos lineamientos, orientar de manera tal de poder tener un local o una casa peronista en las localidades donde ustedes residen, algo que resulte cómodo para todos los compañeros y las compañeras, y bueno, y hay que ambientarlo al lugar, hay que ambientarlo y hay que un poco también decorarlo, y bueno, hay sugerencias como para que puedan tener para que puedan tener la mejor unidad básica de la Argentina. Así que si queda como para hacerlo como clase número 12 y nos da el tiempo, lo vamos a realizar. Pero eso lo vamos a someter a votación después en el grupo. Si lo quieren hacer, lo hacemos. Desde ya no hay ningún inconveniente. Bueno, muchachos y muchachas, política peronista. Esto está basado sobre la verdad peronista número 15. Ustedes muy bien ya saben de que lo hemos visto en las clases anteriores y lo hemos reiterado y lo vamos a seguir reiterando hasta el cansancio, de que es importante de que ustedes en su unidad básica posean tres cosas fundamentales, pero fundamentales, que cada integrante de la unidad básica se lleve por delante siempre, o en algún afiche, o en alguna pared, o en algún cuadro, o en algo, las 20 verdades del peronismo. Es esencial como un militante cuando se inicia manejar las tres banderas del peronismo, las 20 verdades peronistas y obviamente saber e interpretar la marcha peronista. No cantarla por cantarla nomás, sino interpretarla. Ustedes tienen que tomarse el tiempo de poder leer la letra, analizarla, comprenderla, porque en cada estrofa, ahí el general Perón nos deja mensajes que son interesantes para poder ser y conducirse en la vida como un buen peronista. Así que tengan claro los que sean hoy un cuadro de base y aspiren a ser un cuadro de conducción o cuadro superior, es elemental estas cuestiones que son básicas, ¿no? Bueno, después para eso está el año que viene el curso que vamos a brindar a todos los egresados de primer nivel y le vamos a ofrecer el segundo nivel, que es para la formación de cuadros medios de la organización peronista. La organización peronista tiene tres estadios, que es los cuadros de base, después vienen los cuadros intermedios y después vienen los cuadros superiores.
Para llegar a esos 3 niveles tenemos que tener en claro el programa de la Escuela Superior Peronista, que obviamente no es un invento mío, ni de los compañeros, ni de las compañeras. Es algo que lo realizó el general Perón en su momento, lo pensó, lo escribió y lo dejó. Esa es un poco la herencia que nos deja Perón cuando dice: mi único heredero es el pueblo, cuando se despide. Todavía algunos dirigentes andan buscando abajo del colchón de Perón, abajo este, cosas de Perón, materiales, cuando en realidad lo que deja Perón en su herencia es toda una obra literaria, la cual muy pocos se han interesado en leerla o muy pocos se han interesado en comprenderla. Quienes tuvieron el privilegio de poder hacerlo entienden a la perfección el peronismo, y eso es esencial. El peronismo es una filosofía de vida, es una forma de vida, es una forma de vivir, es una forma de pensar, es una forma de actuar para aplicarlo no solo en el campo de la política, sino en el campo de la vida, para aplicarlo en la vida, en el trabajo, en el estudio, en la familia, para dirigirse a los vecinos. Es toda una forma de vivir para quien comprende esa filosofía de vida. Bueno, vamos a comenzar. Esto está basado en lo que es la materia de hoy, política peronista. Su base fundamental está basada en la verdad número 15, que la verdad número 15 dice: como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Allí nos reitera nuevamente, como lo hacemos en cada clase, sabemos muy bien nosotros que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. ¿Mediante qué? Mediante la justicia social, la primera bandera del peronismo, la independencia económica, la segunda bandera creada por el general Perón, y la soberanía política, la tercera bandera del justicialismo. Armonizando los valores materiales con los valores espirituales. Y esto a su vez nos lleva a que también los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. O sea, el individuo se realiza, pero si la sociedad no se realiza, no es una filosofía peronista. Para eso tienen que realizarse ambos, el individuo y la sociedad en pleno, de manera tal de que sea armónico la función social del peronismo dentro de lo que es la nación. Y obviamente trabajar, para los que aspiran a hacer un cuadro de conducción, los valores materiales con los valores espirituales. Vamos a dar un ejemplo rápido en estas cuestiones para que ustedes se den cuenta. No solo dice un refrán que de pan vive el hombre. Claro, es cierto, no es solo de pan, sino nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu. Si no alimentamos nuestro espíritu, no hay vida que vaya por delante. Entonces, no puede haber un programa de gobierno que resuelva cuestiones materiales solamente de nuestra ciudadanía. Está muy bien, pero que está muy bien que un programa de gobierno genere un programa económico y dé créditos, de crédito a las pymes, de crédito hipotecario para comprar una vivienda, de crédito hipotecario para comprar un auto, que facilite la subvención de los servicios como la luz, como el gas, como un montón de situaciones. Está bárbaro eso, está genial. Pero no solo eso, sino hay que trabajar la parte espiritual de la ciudadanía y de nuestra sociedad. Si un gobierno no aplica cuestiones espirituales para trabajar en nuestra ciudadanía, es muy factible que el enemigo, por lo general viene desde el campo liberal, aproveche a trabajar desde el espíritu a nuestros compatriotas a través de el odio, a través de la mentira, a través de la hipocresía, a través de un montón de situaciones que actualmente nos llevaron
a que nuestra población, lamentablemente, votó un programa de gobierno mentiroso y hoy se encuentra el rey desnudo y nuestra ciudadanía apenas si quedó con un taparrabo, creo que es suficiente. Se están dando cuenta muchos de la mentira, lamentablemente. Cosa que, bueno, que un gobierno peronista siempre miró hacia arriba y siempre miró hacia abajo, no solo hacia arriba como un gobierno liberal, sino también mirar hacia abajo y contemplar las necesidades espirituales y materiales de nuestro pueblo. Bien, vamos ahora a continuar con lo que es la parte de esencialmente la política peronista. Y dice que Perón, que la política es fundamentalmente acción, ejecución. Cuando el obrar del hombre se propone, no un objetivo individual o parcial, sino un objetivo que se refiera al bien de la comunidad y su gobierno. Estamos en presencia de una acción política. Eso es una verdadera acción política, una acción de gobierno. El obrar político simplemente es aquel que se relaciona de algún modo con el gobierno de la comunidad y se propone el bien de esa comunidad. En cambio, nuestra materia política peronista, la que hoy estamos viendo, tiene fundamentalmente como objetivo conocer el pensamiento político del general Perón, establecer sus principios de gobierno y analizar su doctrina y sus realizaciones políticas en orden al bien común de la nación argentina. Ahora, vamos a ver lo que es la diferencia fundamental entre política, verdadera política de alto vuelo y de un buen gobierno, con lo que es la politiquería. La politiquería se diferencia de la política precisamente en que mientras esta es un medio, un arte y una virtud al servicio de la patria. Y la politiquería es una deformación viciosa de la política, que sirve a intereses personales o partidarios, anteponiéndolos a los comunes. Bueno, esto se vive actualmente, se observa desde hace muchos años comportamientos dentro y fuera del peronismo, dentro y fuera del peronismo, en otras fuerzas políticas, la politiquería. Justamente hay una deformación viciosa de la política que sirve a intereses personales o partidarios, que no tiene nada que ver con la política del peronismo, la política del movimiento. Nosotros no somos un partido político, sino somos un movimiento político. Miren, el ámbito de la politiquería son las luchas personales o de partido, las ambiciones mezquinas, los intereses egoístas, los enfoques unilaterales, los sectarismos, los pasionismos y sobre todo los oportunismos. No está mal que haber un compañero haga militancia y aspire comúnmente, como tiene todo el mundo la ilusión, a aspirar a una candidatura o, o a emplearse en algún tipo de cargo, ese tipo de cosas. No está mal, pero no es solo eso, sino también lo del peronismo pasa por otro tipo de pasión, sino también. Uno puede también obtener la formación política para poder ser un buen ciudadano y un buen padre, una buena madre, un buen hermano, un buen ciudadano, un buen peronista. En mi caso,
no me gusta el tema de la autorreferencia, pero por ejemplo en mi caso yo milito desde hace, no sé, más de 40 años y nunca he militado para estar ni en cargos políticos, ni en puestos políticos, nunca, nunca estuve nombrado en ningún lado, ni cargo, ni diputado, ni senador, nada, nada. Siempre fui un militante de base del cual, siendo un buen peronista, hago el aporte al peronismo desde lo que es el bien común, desde la Escuela Superior Peronista, la formación de cuadros, de tratar de aumentar el movimiento, reconstruir el movimiento. Hay un montón de funciones dentro del peronismo que dan muchas satisfacciones. No es solo simplemente el cargo eleccionario. El ámbito de la política es el bien común, compañeros, el bien integral de la comunidad y sobre todo la selección y, y la aplicación de los medios adecuados para lograrlo. Es fundamental esto, muchachos y muchachas, fundamental. Entre política y politiquería podemos aportar un poquito más. Miren, la política solo tiene una preocupación, que es el bien de la patria y un quehacer, que es, ¿cuál es ese? Es construir su grandeza y su felicidad. Miren, si nuestros politiqueros tuvieran claro esta frase y pudieran aplicarla en este sentido, de que fuese una preocupación el bien de la patria y un quehacer construir su grandeza y su felicidad. Qué diferente sería el peronismo actualmente, ¿no? Pensando en esto. Pero no, bueno. Priman los sillazos y los garrotazos para poder acomodarse y me salvo yo, segundo yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y bueno, y la militancia queda por allá. Me la paso por allá, por abajo del fondo de la espalda. La politiquería, en cambio, tiene una multitud de preocupaciones, tantas cuantos son sobre todo los egoísmos y las miserias humanas. Y se diluye en infinidad de quehaceres intranscendentes e insignificantes. La verdad que sí, muchachos. Hay veces que se siente hasta muchísima vergüenza ajena de gente que se le dice compañeros o compañeras y bueno, mucha vergüenza ajena en el sentido de que donde afloran los egoísmos, las miserias, eh, en infinidad de quehaceres intranscendentes e insignificantes. Miren, la política es una actividad noble y benéfica. Y la politiquería es un vicio peligroso y la verdad, sinceramente, nefasto. Para dedicarse a eso, sinceramente, es preferible, no sé, miren muchachos, sacrificarse y estudiar una carrera, una profesión y abocarse a algo donde uno tiene verdadera vocación de servicio y poder dedicarse a su vida o a su familia. Pero para hacer politiquería, sinceramente, no conviene ni perder el tiempo. La política es la vocación de servir y es una actividad noble y benéfica, sin ninguna duda. Esto es así. Perón lo demostró y lo demostró con el ejemplo y lo sostuvo así, de esa manera, y lo hizo así. También la política cumple una función rectora en la comunidad y sirve al pueblo, sin ninguna duda. En cambio, la politiquería, por el contrario, perjudica a la comunidad y se sirve del pueblo. Se utiliza al pueblo, se usa a los compañeros. Eso hay que tener muchísimo cuidado con los tránsfugas dentro de las unidades básicas, dentro de los movimientos políticos, dentro de los agrupamientos. Hay un montón de tránsfugas, ¿eh? Y es fácil detectarlos. Cuando uno está bien adoctrinado, rápidamente detecta ese tipo de actitudes y debe desecharlas de las unidades básicas. Darle una salida elegante, pero darle salida. Porque la manzana, si se pudre, pudre a todo el cajón. Y es complicado eso, muchachos.
Vamos de nuevo con política y politiquería, donde Perón acá precisa en tres grandes trazos la semblanza del verdadero político. En primera instancia, miren, el conductor no lucha, nunca en forma personal, nunca. Él lucha por una causa. Nadie que conduzca debe olvidarse de que él es un luchador de una causa, no de su persona. Esto lo menciona Perón en Conducción Política muchísimas veces. Nosotros ya vimos la materia Conducción Política, pero si gustan, vuelvan a releerla. Recomendación, vuelvan a releer los materiales que enviamos, porque no hay milagros acá. Nosotros hoy brindamos la orientación, la clase, pero se entiende que en una hora no podemos. eh, ahora te lo digo. Le damos una salida elegante con doctrina, con doctrina. Cuando vos tenés clara bien la doctrina y con mucha altura y con mucho respeto y con mucha educación, al tránfuga rápidamente le da salida con los compañeros dentro de la unidad básica y te aseguro que le das una salida elegante y no vuelve más. Porque los tránsfugas, si los dejas dentro de tu unidad básica, te pudren la unidad básica. Eso es así de clarito, compañerazo. Eh, Creo que Nicolás era el que lo preguntaba, así que bueno, si no, después al corte lo conversamos. En segundo lugar, el conductor debe saber en política que él trabaja para los demás. El conductor que trabaja para sí mismo no irá lejos, es verdad, no va lejos, no llega a ningún lado. ¿Por qué? Si él se obsesiona con su conveniencia, abandona la conveniencia de los demás. Y cuando abandonado la conveniencia de los demás, falta poco tiempo para que los demás lo abandonen a él. Totalmente de acuerdo. La gente no es tonta, se da cuenta. Ahí tenés la salida elegante. Perón te lo está comentando, Nicolás, no yo, ¿eh? Perón te lo está diciendo ahí, cómo le podés dar una salida elegante. La misma gente se da cuenta, no es tonta. Cuando un tránsfuga empieza con ciertas actitudes a molestar al resto dentro de una unidad básica. Cuando empieza con las cuestiones personales, con las cuestiones con las roscas, con ese tipo de cosas que no van dentro de lo que es la política. Al menos en el peronismo. Podría eso pasar dentro de lo que es las escuadras de los liberales o ese tipo de cosas, bien, pero en el peronismo es inaceptable este tipo de cuestiones. A pesar de que las tenemos, porque tenemos compañeros que nunca jamás se han tomado un minuto para leer las 20 verdades, ni menos la doctrina, ¿no? Obviamente. Vamos a seguir trabajando sobre lo que es política y politiquería. Acá Perón precisa en tres grandes trazos la semblanza del verdadero político. Y ahí hicimos la primera mención, la segunda mención y ahora vamos a hacer la tercera mención, donde dice, el error de enfoque y de penetración del aspecto político de la nación está en no mirar en grande la política. Ella no se puede mirar en pequeño, porque es actividad integral. Todo está comprendido por la política y quien nos abarque el panorama y mire solo un sector por un pequeño agujerito. No podrá hacer nada en política. No se comprende la política, sino se tiene un panorama de la unidad integral de la política, que es universal e indivisible. Esto lo dice Perón en Conducción Política. ¿Vieron cuando nosotros hicimos mención en las clases anteriores que el peronismo es tomado por Perón como una sola unidad? Que no puede existir pedacitos, trocitos de peronismo.
kiosquitos de peronismo, que un dirigente tiene un poquito, otro dirigente tiene otro chiquito, otro dirigente tiene un mercadito. Eso no, el peronismo justamente, el enemigo justamente lo que quiere eso, es agarrarnos a todos divididos. Cuando nos agarra divididos, nos destroza. Si nos agarra a todos mancomunados y unidos dentro de lo que es la doctrina política del peronismo, minga nos van a dividir. Entonces hay que trabajar muy fuerte, compañeros y compañeras, para que afloren las miles y miles y miles de escuelas en cada rincón de la patria, que ustedes mismos son los futuros predicadores de la doctrina nacional justicialista y seguir formando cuadros de base para poder revertir el tremendo lío a donde nos llevó nuestra dirigencia. Salir de toda esta tela de araña donde estamos, el pueblo argentino enredado, a donde nos han llevado. La soberanía política, la primera bandera fundada por Perón dentro del peronismo, es el principio fundamental político. ¿Qué implica? Tres aspectos. Respetar la soberanía de los ciudadanos es el derecho de cada ciudadano. Y respetar la soberanía del pueblo es el conjunto de lo que es la democracia. Y después, respetar la soberanía de la nación es la libre determinación de los pueblos. ¿Sí, compañeros? Por soberanía política y por soberanía integral, no podemos aceptar que en nombre de los intereses del continente se nos quiera interferir en nuestra economía interna y en nuestra política externa, cosa que hoy actualmente no es lo que nos ocurre. Nos intervienen en nuestra economía interna a través de un esquema, si se podría decir, bimonetario, y nos intervienen en nuestra política externa, justamente, ejemplo, cuando nuestra nación necesita importar o exportar con el tema de todo lo que tiene que ver con los aranceles y todo ese tipo de cuestiones, nos intervienen en la política externa. Y la verdad, eso en el peronismo, dentro de lo que es el esquema y el programa de la economía peronista, Perón logró de que seamos justamente soberanos políticamente y económicamente. Por eso él dio el 9 de julio de 1949, declaró la independencia económica de la nación justamente porque nos liberamos económicamente del yugo en su momento bueno, de los ingleses, ¿no? Sobre todo que tenían demasiada injerencia dentro de la política interna y externa de nuestra nación en ese momento. El pueblo argentino no aceptará jamás intromisiones extrañas en el orden interno. Bueno, esto fue en la etapa del general. Hoy, lamentablemente, tenemos intromisiones extrañas en el orden interno. Dentro de los límites de nuestro país, la República Argentina hace lo que ella quiere. Estamos dispuestos a hacer cualquier esfuerzo por el continente, pero siempre que se respete nuestra soberanía integral. En cuanto a soberanía integral, también podemos decir que la República Argentina no mandaría un solo argentino armado fuera del continente por una causa de conquista, pero no quedaría un solo argentino que no pelease si fuese atacada en su territorio, en su soberanía o en su dignidad. Es una cosa que llevamos en la sangre y si yo, presidente de la República, ni hiciese respetar eso, los mismos descamisados que ahora me vivan y me apoyan, al día siguiente me echarían y con toda razón, dice Perón. Por eso, en el orden internacional, queremos la misma verdad, lealtad y sinceridad que en los demás órdenes de la vida de relación entre los países. No hay soberanía política sin libertad económica.
Por otra parte, no es posible considerar que un pueblo es políticamente soberano cuando en su seno hay hombres privilegiados y hombres explotados. Actualmente, hoy, 2025, nos está ocurriendo esta situación. Hemos llegado a esta situación y un gobierno verdaderamente peronista no puede permitir esta situación de hombres privilegiados y de hombres explotados. Eso no es un gobierno peronista, lamentablemente. Entonces hay que trabajar sobre estos ejes para volver al movimiento nacional justicialista, tener dirigentes a la altura de la circunstancia que puedan, de alguna manera, revertir este tipo de situaciones. No puede ser libre un pueblo cuya inmensa mayoría de hombres es de esclavos, del mismo modo que no puede ser jamás sojuzgado un pueblo de hombres libres. La libertad de un pueblo reside en cada uno de sus hombres y frente a esa libertad ningún poder de la tierra puede prevalecer. Respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, dice Perón, se había sostenido hasta ahora que todos los argentinos son iguales ante la ley y se creyó asegurar esa igualdad dando a cada uno la libertad de proceder por su libertad y contra la libertad de los demás, en nombre de una igualdad que desde ese momento resultaba desigualdad. Creo yo que esa igualdad frente a la ley ha de estar condicionada a las posibilidades de su realización, compensando las debilidades naturales de un sector con derechos que lo pongan a cubierto contra todo avance de los otros sectores de mayor influencia o de mayor poder económico. De ello surge la necesidad de equilibrar las actuales desigualdades económicas con derechos mínimos, para que el hombre no esté sometido a abusos de otro sector más poderoso e influyente. Esto lo explica Perón en la nueva Constitución, en ese momento, que el 11 de enero de 1949, cuando estaba en vigencia esta Constitución, a la cual yo creo, a mi humilde entender, que deberíamos, después de 70 años, hacer una reforma profunda de la Constitución actual que tenemos y volver a un modelo, obviamente ayornado a la etapa que estamos viviendo, pero algo similar a la Constitución del 49, que de alguna manera le dé la libre determinación a nuestro pueblo y nos dé una liberación automática a todo el pueblo argentino. Respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, esa es la razón fundamental de instituir dentro de nuestra Constitución. Derechos mínimos que aseguren la imposibilidad de la repetición de un fenómeno natural en nuestros tiempos. Claro, la explotación del hombre por el hombre, sin tener como compensación un derecho que le asegure un mínimo de felicidad a que es merecedor. Desde el momento en que vive dentro de una sociedad organizada. Eso ha traído la incorporación de los derechos especiales del trabajador, de la familia, de la ancianidad, los derechos de la educación y la cultura,
Bueno, todo esto contemplaba la Constitución del 49 en aquel momento, algo a lo que deberíamos regresar seguramente en una nueva Constitución en esta etapa de gobierno. Si somos gobierno, si el peronismo vuelve al poder, debería rápidamente crear una constituyente para poder tener una constitución similar a la del 49 y poder darle algo de felicidad mínimo, un mínimo de felicidad a nuestros ciudadanos, a nuestro pueblo, a nuestros trabajadores. Nuestra política, dice Perón, mi política, desde hace mucho tiempo es una sola y la he enunciado en muchas oportunidades. Esa política es, dentro de nuestro Estado, dentro de nuestra organización institucional, asegurar a los grupos más débiles de la población la posibilidad de una forma que garantice integralmente sus derechos. Este, enunciado así, brevemente, parecería una cosa sin mayor importancia, pero pensamos lo que decía el inmortal Hernández cuando escribió el Martín Fierro. La justicia es cosa semejante a la tela de araña, donde los bichos chicos quedan prendidos y los grandes rompen la tela y la pasan. Claro, recién lo hacíamos mención respecto a este tema. Lo que nosotros queremos es que esos elementos colocados dentro de nuestra sociedad en posición de no tener las fuerzas que poseen los poderosos por su situación material, no tengan la posibilidad de romper la tela, pero sí de obligar a los grandes a que queden también prendidos en ella. Por esa razón, dentro de nuestro orden interno, hemos creado los derechos del trabajador. Y no comprende como algunos piensan que son dedicados solo a los obreros o a los operarios de cualquier naturaleza, pues esos derechos comprenden a todos, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, y desde el más poderoso capitalista hasta el más pobre de nuestros artesanos. Lo que se ha querido con esos derechos es que se igualen los débiles con los fuertes. Única manera de compensar ese extraordinario desequilibrio que nuestra sociedad viene observando entre los hombres que todo lo poseen, incluso el derecho de hacer ver como cierto lo que es incierto y como real lo que es irreal. Y los que por carecer de todo no tienen la posibilidad de proceder de tal manera. Los derechos políticos son aquellos que aseguran al pueblo su participación libre y activa en la vía pública nacional y en el gobierno. Una democracia lo es verdaderamente cuando esos derechos no solo son reconocidos y respetados en su integridad, sino cuando pueden ser ejercidos libremente por todo el pueblo, sin exclusiones, sin privilegios. El peronismo ha realizado por primera vez en nuestro país ambas condiciones. Ese es, sin duda, uno de sus mayores méritos, afirmar y haberlo ejecutado como fundamento de la democracia, la expresión del pueblo en comicios libres. La democracia peronista, o sea, política peronista, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo, como ahora, claro.
Esta afirmación fundamental de Perón constituye la primera verdad del peronismo. El carácter democrático es un régimen político, no surge de las teorías o de la literatura política, sino de la realidad. Es el examen de lo que el gobierno hace y el análisis de los intereses que el gobierno defiende, lo que nos dará la pauta de la vigencia real del sistema democrático. Por consiguiente, compañeros, compañeras, pese a todo el impresionismo de las formas exteriores, no es democrática una nación cuyo gobierno está al servicio de una minoría, por más poderosa que sea, de ciudadanos. ¿Cómo se realiza la democracia peronista? ¿Cómo es la política peronista? La democracia auténtica, nos afirma el general Perón, consiste en que la voluntad del pueblo aparezca reflejada en todos los poderes del Estado. Conforme a este principio, el segundo plan quinquenal establece que el Estado desarrollará sus organismos auxiliares, dando intervención progresiva en sus tareas a las organizaciones nacionales del pueblo, en sus tres sectores básicos, social, económico y político, como elementos esenciales para la conducción integral del país y con el objeto de que el gobierno pueda actuar haciendo efectiva y racionalmente lo que el pueblo quiera. Bueno, ahí yo les decía a ustedes que estudien de alguna manera la marcha peronista, ¿no? Bueno, la realidad efectiva. Bueno, esto es parte de la realidad efectiva, ¿no? O donde dice que reine la igualdad. Bueno, justamente acá estábamos hablando en la primera anterior del tema de la igualdad entre todos los integrantes de una nación, desde sus artesanos, sus trabajadores, sus empresarios. O sea, el peronismo es esencialmente dirigido a toda la ciudadanía, no solo a una parte, sino a toda, engloba a toda, y hay derechos para todos, para el gran empresario, para el pequeño, el mediano, y para el obrero, para el artesano y para el emprendedor, para todo el mundo. ¿Para qué? Para que reine el amor y la igualdad. Bueno, eso lo dice nuestra marcha peronista. ¿Me entienden, compañeros? Bien, principios objetivos. Política peronista. Aquí vamos a ver lo que es las bases que orientan y determinan toda la acción peronista en materia de política internacional. Son la igualdad jurídica de los estados, el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. La Argentina, sus gobernantes y su pueblo reconocen y respetan la igualdad jurídica de todos los estados soberanos, sin que gravite en la intensificación del vínculo internacional el potencial humano de las naciones, la extensión de sus territorios o el exponente económico de su riqueza. El principio de no intervención. La República Argentina puede sostener con toda verdad que jamás se ha entrometido en los asuntos internos de ningún país de la Tierra. En consecuencia, está resuelta a sacrificar a sus millones de habitantes contra el que quiera intervenir en los asuntos internos de la República Argentina. La autodeterminación de los pueblos, la política internacional argentina, tiene dos objetivos bien definidos. En lo que concierne a sus propios problemas, subordinado todo a la suprema voluntad del pueblo. Y en cuanto a se refiere a los problemas de otros países que se debaten en el seno de las organizaciones internacionales, ante las cuales está representada la República. Tratar de interpretar las aspiraciones íntimas de los pueblos del mundo a quienes afectarán
las soluciones que se proponen. Clarísimo como el agua, muchachos. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Esa es nuestra filosofía peronista. En el orden social, nuestra tercera posición entre el individualismo y el colectivismo es la adopción de un sistema cuyo instrumento básico es la justicia social. Queremos crear una comunidad organizada en equilibrio permanente, donde cada hombre y cada mujer pueda realizarse a sí mismo y realizar el bien de todos. No se puede cometer una injusticia contra un hombre o una mujer sin que sea un atentado contra la sociedad. La dignificación del trabajo y del trabajador es el punto de partida y de llegada del justicialismo en el orden social. ¿Vieron cuando dicen que los peronistas que son vagos, que son borrachos, que son esto, que son aquello, que son lo otro? Bueno, el eje rector de dignificación del peronismo es el trabajo, muchachos, y son los trabajadores, la columna vertebral del movimiento. Entonces, que no nos vengan con chamullos raros, con versos raros desde los medios de prensa canallas, a pretender querer bajar una línea libertaria o liberal o lo que sea, cuando el peronismo, el eje rector de dignificación es el trabajo, muchachos. No lo permitan a eso. Defiendan las banderas del peronismo como tienen que defenderla, con altura y con patriotismo a responder las banderas del peronismo. Miren, muchachos, el trabajo como factor fundamental de la producción de las fuerzas morales, las virtudes y la dignidad. No solo productor de mercancías, porque el objetivo supremo es el hombre y el trabajo. El eje rector de nuestra doctrina es el hombre y el trabajo. Es para el hombre y no el hombre para el trabajo, como sucede en los sistemas que solo atienden la dimensión económica del mismo. ¿Sí? Bien. Solo en el dilatado marco de la convivencia puede producirse la personalidad libre. Esto lo dijo Perón en el Congreso de Filosofía de Mendoza el 9 de abril de 1949. Dicho sea de paso, esta versión de Congreso está grabada en audio. Para quien lo desee escuchar, tiene una duración de 50 minutos el Congreso, donde se dirige a todos da un congreso de filosofía. Realmente para mí creo que es el filósofo de la etapa del siglo XX, fue el general Perón, a mi humilde entender. Y bueno, ahí dio una clase magistral a todos los medios de prensa y a todo el que lo quiso escuchar. Lo tengo al Congreso, si alguno de ustedes lo quisiera escuchar en algún momento, me lo pide, me lo solicita y se lo paso. Por último, la filosofía peronista coincide en este aspecto con el pensamiento aristotélico. Sostiene que la sociedad es natural al hombre. No nace de la voluntad de sus componentes, como sostienen los filósofos que afirman que nace de un pacto o de un contrato entre los mismos integrantes. Es un hecho de fácil observación que el hombre y la mujer, dada la precariedad de sus fuerzas físicas, morales e intelectuales, está impulsado a entrar en cooperación con sus semejantes, de modo que solo en el marco de la convivencia social puede desplegar su personalidad. Bueno, como filosofía de vida peronista, creo que esta última frase refleja el todo en cuanto a lo que acabamos de desarrollar. Bueno, compañeros, hemos concluido con la materia de hoy.
política peronista. Espero haya sido de su agrado. Complementen esto también con la lectura, de manera tal de que quede el material en cada uno de ustedes y puedan de alguna manera también llevarlo a la práctica, sobre todo, porque lo importante de todo esto es que ustedes puedan llevar a la práctica todo esto dentro de su espacio de unidad básica, de su espacio de agrupamiento político, movimiento político, que lo puedan conversar con los compañeros. Recuerden siempre, compañeros de la Juventud Peronista, compañeros de todas las esencias del peronismo, dentro de la unidad básica, dentro de las actividades que ustedes lleven adelante, dejar un tiempo para armar una ronda de café, una ronda de mate, y que alguno que tenga la vocación de leer por párrafos, ir hablando entre ustedes, ir comprendiendo entre ustedes, de manera tal de poder incorporar la doctrina peronista para poder ser un buen peronista, para poder ser un buen cuadro de base, un buen cuadro intermedio o un buen cuadro de conducción, ¿por qué no?, en un espacio peronista. Así que bueno, nos estamos encontrando seguramente el próximo lunes 28, donde vamos a ver economía peronista. Mañana, entre las 8 y las 10 de la mañana, les voy a estar enviando el material de lectura, como lo hacemos siempre, con la antelación necesaria para que ustedes puedan durante la semana leer el material, y seguramente que el lunes lo vamos a desarrollar aquí nuevamente. Economía peronista es una materia, sinceramente, muy piola, porque también sirve para aplicarla en la vida particular, para organizarse económicamente dentro de lo que es la economía hogareña, la economía de familia, y llevar adelante un buen orden económico dentro de la vida, ¿no? Es importante también armonizar los valores espirituales y los valores materiales. Y si uno tiene una buena economía del hogar, se organiza bien, no le llueven los problemas de todos lados. Entonces tiene una vida ordenada. Pero cuando uno tiene una vida desordenada económicamente, sufre angustias, preocupaciones, frecuenta problemas de manera permanente, y eso es feo, en la vida es feo eso. Así que siempre hay que tratar de poder gastar hasta donde uno puede, no gastar de más de lo que uno tiene que gastar, ordenar el presupuesto que uno tiene mensualmente y llevar una economía ordenada, de manera tal de no sufrir sobre todo, ¿no? Porque bueno, hoy las angustias se llevan la salud por la canaleta de la vida, ¿eh? Y hay veces que una angustia o quizá diferentes tipos de inconvenientes nos llevan hasta enfermedades graves en la vida cotidiana de cada persona. Entonces es importante saber llevar una economía ordenada de la vida de cada uno. Bueno, compañeros, no sé si alguno, no sé, querrá aportar algo, decirnos algo, opinar algo. El micrófono lo abren y lo hacen. Si no, bueno, los estoy saludando y nos estamos encontrando próximamente el próximo lunes. Bueno, chau Nicolás, chau Viviana. Muchísimas gracias, gracias Mari por la presencia. A todos les envío un fuerte, fuerte abrazo peronista para todos. Vamos a dejar de grabar y ya los despido definitivamente.